Carmen Elena Villacorta Zuluaga es salvadoreña de nacimiento y de padre, colombiana de crianza y madre. Madre, a su vez, de dos hijos. Licenciada en Filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador, 2002. Misma institución en la que se desempeñó como analista política, articulista y docente. Maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Postdoctorado en la Unidad Ejecutora CISO del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Docente de Filosofía y Pensamiento Político Latinoamericano en la Universidad Nacional de Jujuy. Integrante del equipo coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO, el Istmo Centroamericano, Perspectivas Epistemológicas Periféricas. Integrante del equipo coordinador de la Articulación Centroamericanista o Istmo, áreas de investigación, filosofía política, historia de las ideas y pensamiento crítico latinoamericano, historia política y transición a la democracia en El Salvador y Centroamérica. Colaboradora en diferentes medios digitales, editora de libros digitales, autora de artículos académicos, análisis de coyuntura, ensayos, reseñas de libros, crónicas, entrevistas, comentarios cinematográficos y poemas. Tu micro. Perdón, ahora. Ahora sí. Hola, Hola, hermosa. ¿cómo Qué estás? emocionante. ¿Verdad? A ver, déjame subirle un poquito el volumen. Me acerco a esta cosa. ¿Me oyes bien? Sí, ahora te oigo mejor. ¿Tú a mí? Perfecto. Qué lindo, qué ¿Cómo lindo, qué estás? lindo, qué lindo verte. Qué lindo, qué linda invitación. Muchísimas Claro que gracias. sí, me había tardado porque, bueno, si no eran unas cosas, eran las otras y luego también cuando hay horario distinto se me complica más. Claro, no te preocupes. Todo ocurre cuando debe ocurrir. No Así hay es. ningún problema. Está perfecto. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, pues contentísima de verte y de poder charlar, que ya he visto por ahí también que andas haciendo tú travesuras muy interesantes, Exactamente, divertidas. ¿verdad? Eso está bueno, eso está lindo, divertirse. Ay, es justo y necesario. Sí, por favor, divirtámonos. Sí. Bueno, Bueno, Carmen. ¿hay alguna indicación que necesites darme? ¿Algo que quieras decirme antes de, o sea, que ya, yo vi que ya estabas grabando, ¿puede ser? Sí, hablando de travesuras, yo le hago así porque al principio decía, bueno, ya vamos a grabar y al darle grabar como que nos poníamos un poquito de cartón. Entonces así es muy Bueno. espontáneo. Pero si cualquier cosa dices, ay, no, eso quítamelo, por favor, esto se va a editar. Sí, creo que no, no pasa Pero nada. no, el saludo es así muy lindo, ¿no? Porque si no, luego Bueno, nos saludamos artificial. Entonces ahora ya nos saludamos de verdad. claro que sí. Todavía me falta más saludo, ¿no? Lo quiero decir todo.
Así Tú que tú dilo me todo. dices cuando empecemos. Ya, empezamos. Mira, antes de empezar, pasa esto. Yo tengo esta ventana que es acá muy linda, pero de pronto es mucha luz, entonces yo la Sí, bajo. ¿Así te parece bien? como tú te sientas cómoda. O sea, yo veo la imagen mejor con la persiana abajo. Claro, ahí, Sí, porque claro. si no Es te da la como, luz de acá y se te oscurece un poco es la. Ahí contraluz, yo digamos. te veo perfecto ahí. Bueno, perfecto. Me Hace frío, ¿eh? acicalé un poquito. Qué bonito tu suéter. Gracias. Me lo puse para la ocasión. Muy bien. Bueno, entonces, a partir de aquí es donde a mí me encantaría decir, saludarte, primero que todo. Decirte que desde que te conocí hace muchos años atrás, me encantaste, me pareciste una chica muy hermosa, muy dulce, muy inteligente, muy profunda, más bien tímida y calladita, y además porque te conocí en medio de un mujeral de intensas y todas éramos muy bulliciosas y muy ruidosas y muy extrovertidas y muy para afuera y tú destacabas por ser alguien más para adentro, ¿verdad? Pero eras muy divina siempre y siempre te he querido mucho y me pone muy contenta haberte reencontrado, Igual. habernos reencontrado ahora en el mundo de la virtualidad que nos permite esto. Esa es una primera cosa que quiero decir muy personal y con eso abrazarte mucho, felicitarte mucho, decirte que me he sentido muy orgullosa de ver tu emprendimiento, de ver tu proyecto, pero además de enorgullecerme, me has inspirado mucho. Y eso es lo segundo muy importante que quiero decir, que además de lo personal que nos une y un cariño fuerte y grande que nos une, eh, profesionalmente, Preguntario es responsable, y lo declaro, lo decreto aquí y ahora, de el ciclo de entrevistas La Palabra que yo impulso también en mi espacio Palabra Lúcida hoy en día. Verte y ver tus entrevistas y ver que era posible tener estos encuentros y toda la riqueza que eso traía hizo un clic en mí y hizo que yo dijera, ay, qué hermoso lo que está haciendo la Jime, quiero hacerlo yo también y lo estoy haciendo y amo hacerlo, me encanta. Entonces quiero que sepas y darte las gracias porque este espacio es maravilloso, hermoso. Cada vez que yo he visto un encuentro tuyo con alguien en preguntario, me he llevado un tesoro, porque eso es lo que las personas guardamos, tesoros, todas nuestras experiencias, y a veces no le damos como toda la importancia, todo el valor, o no hay tal vez los espacios para compartir ese valor con otras personas. Y esto es eso, darle valor a la vida, a la trayectoria, a las experiencias, a las anécdotas, a la personalidad única de cada quien y a lo que hace que las relaciones sean hermosas, ¿no? A que cada quien aporte un ingrediente, un condimento, una sonrisa, una historia, y eso es muy lindo y te lo quiero agradecer mucho y decirte que de verdad me influiste y Preguntario me parece hermosísimo y por esa razón es muy especial para mí estar acá hoy contigo, que me hayas invitado y podértelo decir acá. Gracias, Jime, de verdad, de todo corazón, hermoso, muy hermoso todo. Hermosa tú, hermoso tu espacio, hermoso estar acá, hermoso conocerte. Todo lo que quieras, soy toda tuya, acá estoy. Madre mía, Carmen, me voy a desmayar. Ya me quedé, mira, mutis. Es así. Me emociona mucho decírtelo. Es emocionante. Es hermoso. Muchas gracias. Es de las cosas más bonitas que me han dicho en el preguntario y yo creo que en la vida, ¿eh? Sin exagerar, sin exagerar. Una no se imagina
no sé, que lo que hace puede llegar, no digo lejos, sino como hondo. Exactamente, hondo. Y que sea así le da total sentido. Así que no puedo más que agradecerte, pues tanta generosidad de tu parte al decirme todas estas cosas tan bonitas que me resulta un poco difícil de acomodar porque son muchas y son muy bellas. Bueno, me encanta que quede el registro y que lo puedas seguir digiriendo. Y quizás, mientras tanto, déjame decirte también esto, porque es importante. Em, Palabra lúcida, que es mi travesura actual, de la cual vamos a charlar, tiene que ver con aprender a decirnos lo positivo también, ¿no? Y estamos muy habituados, acostumbrados, mal acostumbradas a decir lo negativo o a callarlo, ¿verdad? O a recibir lo negativo, la crítica, la autocrítica, el Ujú, autosabotaje y ujú, muchos de los mensajes que circulan en nuestro interior tienen que ver con todo lo que no hice bien, lo que hice a medias, lo que hubiera podido hacer mejor, por qué no fui, por qué no. Bueno, ¿y en qué momento, no? Abrimos un espacio para lo positivo. Entonces, quiero tener, cultivo el don de decir lo positivo. Y es algo hermoso y en la medida en que va floreciendo el proyecto Palabra Lúcida, voy dándome cuenta de que sucede esto. Lo difícil que es recibir mm. las flores, ¿no? Uy, sí, Y son flores y son son flores. hermosas. Mm. Recíbelas con una sonrisa y nada A ver, más. ¿dónde decir tienes, eh? Gracias. Se va a poner bueno este preguntario. Ya se puso, ya está Ya se puso buenísimo. desdendenantes, decimos aquí. Ay, me Ay, man. encanta. Esos son esos dichos mexicanos que amo. Hace mucho tiempo no lo escuchaba. Dendenantes. Buenísimo. Exactamente. Prometía. Así que. ¿Y tenemos tiempo? Ah, importante cosa. Ujú. Tenemos, Porque sí, sí, este es un día importante, ¿eh? Para ti también, en especial. sí, Así sí, que pero al no mismo me quiero tiempo robar mucho pensé tiempo. que mejor que entrenarme en confianza en este lugar de origen, ¿verdad? Entonces, así mismo, tú formas parte del origen de Palabra Lúcida, así, sin querer queriendo, mi reina. Como diría el chavo, Exactamente, tenemos una hora, un va, poquito más si quieres, hasta que vale, vale. llegan mis nenes de la escuela, podemos Muy bien. tranquilamente charlar y compartir. Jime Bella. A ver, vamos a ver. Te voy a pedir, mi querida Carmen Elena, dime un numerito del 5 al 10. O al 11, que me gusta el 11. 9. Hmm. ¿Tú te acuerdas de Carmen de 9? Mm. Uy. Lo primero que te acuerdes, cómo es Sí, esa niña? sí, a mis 9, mis padres se separaron y yo tengo un hermano, un solo hermanito, mi hermanito, ¿Menor? que tiene, sí, mi hermano tenía 7 y yo tenía 9 y fue muy doloroso, fue muy fuerte, fue muy difícil, fue
el inicio de toda una adolescencia muy traumática, un inicio prematuro a los 9, ¿no? Pero sí, sí, ahí ya siempre fui yo hermana mayor, ¿verdad? Pero ya hermana mayor de padres separados en medio de una realidad muy convulsionada. Eso te hace ser eh, todavía más mayor, ¿no? Aunque suene raro. Exactamente. Entonces ahí fue como una ruptura, qué fuerte, porque qué loco, porque pensé qué número, me llegó el 9. Wow. O sea, recuerdo una infancia muy feliz y el 9 como el momento de ya advenir a una realidad mucho más difícil, más desafiante, más dolorosa, triste, como la depresión muy profunda de mi padre a raíz de esa separación, la ruptura de nuestra dinámica familiar. Nosotros vivíamos en una casa muy linda, teníamos muchos amiguitos, vivíamos en un barrio muy seguro y teníamos una infancia muy feliz. Salíamos a jugar sin problema, todavía se podía eso en la Bogotá de esos años donde crecí. Y bueno, todo eso se vino a pique y bueno, empezó toda una itinerancia. Mi madre se fue a vivir a la casa de mis abuelos en otro lugar de la ciudad muy distante. Ya no teníamos esa cercanía con los amiguitos y mi padre empezó a mudarse sistemáticamente de casas y a tener como una situación muy inestable, a tener una crisis económica muy grande y a tener una crisis alcohólica muy grande también, Ujú, ¿no? Y bueno, todo eso fue muy duro para esa niña de 9, ujú, ¿no? ujú, Muy duro para esa niña de 9 que iba creciendo y iba también llegando a la preadolescencia, posadolescencia. Muy pronto mi madre volvió a estar en pareja con mi padrastro, eso también fue muy difícil para mi hermano y para mí. Entonces, en muchos otros momentos de mi vida no te lo hubiera contado de esta forma porque durante mucho tiempo predominó un manto de negación en toda la familia. Mis padres son psicólogos Carmen, nunca y habíamos conversado de estas cosas, tal vez porque precisamente yo era muy tímida y tendríamos tantas cosas en común. wow, bueno, ¿ves? Porque al final, como que con los años y con el revisar nuevamente con intención de sanación profunda todos esos procesos, también me han permitido contarlos y volver a ello pues con una sabiduría nueva, adquirida, ¿no? A lo largo del tiempo, con el hecho de ser madre y también con el hecho, y quiero decir y recalcar eso, con el hecho de que creo que se debe también al hecho de ellos ser psicólogos, ¿no? Que ellos han revisado autocríticamente todo este proceso y ellos han hecho como reconocimientos y mea culpas que son totalmente infrecuentes en cualquier familia. Es muy difícil y muy doloroso, ¿no? Para Bueno, los y aún padres. siendo psicólogos, no te creas, ¿eh? Exacto. O sea, creo que es muy difícil y ahora como madre yo, ¿no? Muy difícil como mantener esta mirada de decir, sí, me equivoco y discúlpame, ¿no? No supe hacerlo de otra manera, no supe hacerlo mejor, perdón si te lastimé. He recibido como esa reparación de mis dos padres de formas distintas, en momentos distintos, pero de una manera completamente amorosa de su parte, que me ha hecho sentir un inmenso respeto, una gran comprensión, ¿no? Y una gran sanación, como eso ha hecho que hoy podamos tener relaciones muy bellas y que yo pueda agradecer profundamente que sean ellos mis padres y que me hayan dado esta vida compleja y desafiante que he tenido, pero al mismo tiempo estimulante y de mucha libertad en mis elecciones, ¿no? Y si ellos algo han tenido es que me han apoyado muy profundamente también, ¿no? Entonces, eso también reconozco todo lo positivo que ellos me dieron. Entonces, esa niña y adolescente fue también una gran lectora, eso es muy importante,
porque mi padre, en medio de su gran crisis, nunca dejó de ser un gran amante de la literatura, por ejemplo, y de los libros. Entonces él iba haciendo un acopio de bibliografía que yo iba leyendo, y que fue mi padre un inmenso maestro, ¿no? Y alguien que me abrió las puertas de la cultura y de la literatura universal. Yo por medio de mi padre conocí a Julio Verne, a Honorato de Balzac y a la literatura latinoamericana, y discutía con él. Y la primera persona con la que yo filosofé fue mi padre durante años, ¿no? Entonces, también debo a mis padres como una sensibilidad social y una sensibilidad cultural. Con mi padre, mi hermano y yo fuimos a los festivales de cine de Bogotá más importantes y abrevamos en aquello y fuimos amantes del cine desde muy temprano. Y bueno, son esas también, ¿no? Esas contradicciones de la vida que existen, los claros y oscuros y gamas de intermedios en las que te vas forjando. Entonces, eso creo que también Mm, es importante decirlo, ¿no? claro, a Eh, veces como esa contradicción compensa, ¿no? claro, nunca es todo negro ni todo azul. Es de muchas maneras y de muchos colores, y va siendo y también va cambiando tu percepción respecto de eso mismo, ¿no? Entonces, Ya dijiste un así chingo es. de cosas que no me da tiempo de preguntarte todo lo que quisiera, pero mira, alguna de las cosas que dijiste nos acercan ya a la lucidez de la palabra, Mm. como una palabra o una serie de palabras, no tienen que ser muchas, pero unas palabras bien dichas, elegir las palabras. Claro, no solamente es elegir las palabras racionalmente, ¿no? Tiene que haber una intención genuina, pero cómo se puede dar o no la comunicación y cómo a veces si se da la comunicación repara. Wow. Eh, Es decir, sabes si que tus padres son capaces de decirte las palabras adecuadas, hay algo adentro que uh, como que se acomoda. Una disculpa, ¿no? Una disculpa bien dicha. me vienen ahí varias cosas, pero te quiero compartir. Una es, hay cosas, justamente, frases que te marcan. Y cuando nos conocimos y estábamos en toda la efervescencia de las poetas del megáfono, hubo ¿cómo se llamaría eso? Un recital que dimos en el espacio de la Roma, la miscelánea se llamaba, no me Ajá, venía ese nombre. ¿Te acuerdas de la miscelánea que era de claro, Catalina y Sandra? claro, Bueno, claro. Les mandamos saludos por si acaso nos llegan a ver. ay, qué lindo fuera que nos pudieran ver las dos, Cata y Sandrita. Bueno, se las podemos compartir, lo voy a hacer. Em, entonces, en un conversatorio en la miscelánea, en una recital dimos, y María Tavares, nuestra bella Tavares, a quien también has tenido en este espacio, esa conversación la disfruté muchísimo. Estaba muy fascinada con lo que sucedió allí porque fue muy bello, fue como compartimos poemas muy sentidos cada una y éramos varias, o sea, eran voces femeninas y honestas, pero tan distintas entre sí y tan bellas a la vez. Y bueno, y María Tavares estaba muy emocionada ese día, lo recuerdo mucho. Y ella dijo esa vez, sabes que la poesía se trata de la verdad. Cuando no es verdad, el poema se cae. Cuando no es verdad, el poema no funciona. Y esto que me dices tiene que ver con eso, ¿no? Creo que es conectar con tu esencia, ¿no? Y por eso ninguna palabra es como otra, pero al mismo tiempo podemos compartir esa verdad. Y eso es lo maravilloso de la poesía, de la literatura y de la vida, ¿no? Cuando yo puedo
y creo que ahí es cuando funciona la, la palabra en su máximo poder, cuando está pletórica de autenticidad. Así es. Eh, ¿Y qué operará ahí? La intuición, quiero decir, uno sabe cuando está hablando con verdad y también sabe cuando la otra persona habla con verdad, que no quiere decir la verdad, no. como en el sentido de si lo que dices sí es cierto o no. Es otra cosa, ¿no? Pero ¿cómo podríamos desmenuzar de una forma, eh, pues no sé cómo decir, que no sea tan conceptual? Es que exactamente. A qué nos Mm. referimos, no? Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con la emoción y Te con lo dice que el cuerpo? ¿O cómo sabes yo que hay creo verdad? que, a ver, creo que em, pertenecemos a una civilización y a un proyecto de modernidad, y perdón por ponerme tan teórica, pero en el que predomina este tipo de racionalidad instrumental, ¿no? Lo que la teoría crítica denominó muy bien, creo, la racionalidad instrumental. Entonces, eh, se ha fomentado el énfasis en ese tipo de racionalidad sin emoción, como si fuese posible separar la razón de la emoción. Entonces, cuando tratamos de ser serios, profesionales, serias, ver que te crean y entrar dentro de un traje de racionalidad, pareciera como si tuviéramos que perder esa emocionalidad, esa pasión, para poder ser, ¿no? Entonces, esa impostación, ¿no? Ese abandono artificial de tu emoción es lo que hace que haya un divorcio que es ficticio, porque la realidad es que somos un único cuerpo y que nuestro corazón no está separado de nuestro cerebro y que la neurociencia hoy nos dice esto, ¿no? Que el corazón piensa y el cerebro siente, porque estamos en un solo, somos un organismo. Y cuando logramos esa afinidad y esa coherencia ahí es cuando siento que fluye nuestra relación con el mundo de una manera más armónica y más verdadera, ¿no? Porque esto es lo que realmente somos. O sea, yo puedo decirte algo muy inteligente, muy científico, muy lo que quieras, y eso no significa que no estés sintiendo al mismo tiempo un montón de cosas, y no tiene que significar eso. ¿Me explico? Así es. Mencionabas hace rato que hablabas de tus padres, que durante cierto tiempo había una negación, ¿no? Que en otra época no me hubieras hablado de la misma manera de eso. Y por ahí salió la palabra maternidad. Me hace pensar que esto que dices es como lo patriarcal del lenguaje, ¿no? Esta idea de que manda la racionalidad, negando lo emocional, lo corporal, como si fuese inferior, como si fuese, y digo patriarcal, pues porque, porque sí hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, Absolutamente. se ve incluso en la literatura, cómo se ha ninguneado a las mujeres diciendo la literatura femenina es como muy sentimental, demasiado corporal. Me parece absolutamente inteligente que lo vincules porque precisamente esta matriz moderna es profundamente patriarcal, ¿no? Pero también es así, creo que desafortunadamente ha sido así el desarrollo de la humanidad en su totalidad y no solamente en Occidente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión para pensar ahí muy importante que tiene que ver con feminizar la vida, la episteme
la comprensión la cosmovisión, la relación con el mundo, en donde lo corpóreo, incluida la naturaleza, tenga otro lugar, que sea muy protagónico, que sea de respeto y de horizontalidad. O sea, el problema del esquema patriarcal es esa verticalidad, donde hay alguien que manda y ese alguien es el macho o la razón y subyuga al resto, ¿no? Entonces, necesitamos invertir ese orden y en esa inversión hay una impronta de los valores femeninos que necesitamos recuperar y es uno de los aspectos de la teoría de género y del movimiento feminista que más rescato, ¿no? Es cuestionar ese orden patriarcal, claro, ¿Y no te parece importantísimo. notar que hay una especie de trampa dentro, incluso dentro del propio feminismo en el que se defiende al feminismo desde lo patriarcal, como que se vuelve a colar, como que se vuelve a, como que volviera a operar la razón tratando de, aunque el discurso sea maravilloso, yo siento que hay una especie de incongruencia. No quiero hablar de grupos ni mucho menos de personas, ¿no? Sino como de todos los movimientos que surgen, no solo del feminismo, en el que estamos tratando de revertir una cosa con esa misma cosa. ¿Y sabes por qué? Y es algo en lo que he estado pensando muy, muy profundamente en los últimos años. Y yo, uno de los diagnósticos que hago, ¿no? Sobre el mundo y sobre las experiencias de cambio y las posibilidades de cambio, es que uno de los enemigos más grandes de eso son las inercias. Hay inercias Ah, que se instalan y es muy difícil romper esas inercias. Y yo creo que una cuestión bien importante de quienes creemos y defendemos la posibilidad de cambiar en tantos sentidos que necesitamos cambiar las relaciones, el patriarcado, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los animales, nuestra relación con los otros, con los demás, nuestra relación con nosotros mismos y nosotros mismos. Entonces, ¿cómo romper esas inercias? Pensemos en nuestro propio fuero interno, que esa es una propuesta de palabra lúcida, ¿no? ¿Qué te dices? Y por eso es difícil, o sea, por eso ahí la invitación es a ser consciente, a ver, ¿qué te dices? Y cuando te estás diciendo algo que no te está ayudando, puedes cambiar el discurso, puedes cambiar el patrón. Hay un patrón, entonces la tendencia siempre va a ser a volver a ese patrón. Entonces, por ejemplo, la protesta, pues hay un patrón de protesta, entonces por eso volvemos a ese patrón. Ahora, ¿ese patrón está siendo efectivo para generar el cambio que queremos? A lo mejor no, y a lo mejor en donde tenemos que revisar es en nuestra conducta, cómo poder llevar el cambio al hacer cotidiano. Ese también es una preocupación de palabra lúcida, ¿no? Cómo en tu cotidianidad, en tu día a día, el conocimiento, la lectura, porque las teorías son maravillosas, pero mi preocupación era cómo las llevamos al día a día de cada quien. Más allá de, o sea, yo puedo leer toda la teoría marxista o toda la teoría de género que quiera, pero si no logro cambiar realmente mi cotidianidad, no es real. Es lo que un poco lo siento que me dices, ¿no? Entonces yo ujú. creo que hay que ponernos las pilas en decir, a ver, hoy, ¿qué acción voy a hacer? ¿Qué acción voy a tomar hoy para cambiar? Y hacerla, ¿no? Si realmente estoy comprometida con ese cambio. Ahí es donde se requiere la lucidez, ¿no? Pero ¿qué es la lucidez? Porque decimos palabras muy bonitas que a lo mejor no sé si sabemos bien lo que son realmente, no conceptualmente. Ah, eso es también importantísimo, ¿no? Pensar y repensar los conceptos y repensarlos siempre, no darlos por sentados. Esa es otra de las cuestiones esto es importante también contarte que mi formación disciplinaria es en filosofía y en la filosofía nos dedicamos a hacer eso, ¿no? A ver, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la lucidez? ¿Qué es para ti? A ver, discutámoslo, a ver si podemos juntas
pensarlo y definir algo en común y lograr ¿no? Un consenso y una acción conjunta. Pero no lo demos por sentado, porque damos por sentado es como si ya todos estuviéramos de acuerdo que democracia es, y Y de ahí repente entra tú la me la inercia defines. otra vez de Exacto. decir Pero las palabras, y pero si se yo nos te pido olvida. que me la definas, tú me la vas a definir de una manera y yo te la voy a definir de otra. Y así con todos los conceptos. Entonces hay una necesidad de ponernos de acuerdo en los conceptos, ¿no? Ahora, la palabra lucidez está Lucidez. hecha de luz. Exacto. Entonces, estamos hablando de poner luz a algo. Exacto. Pero ¿qué es esa luz? Porque no es una luz como esta. ¿De dónde viene esa luz? Yo sí soy una convencida de que la luz debe provenir del interior de cada quien. Pero soy una convencida de eso ahora. Eso también me parece lindo decírtelo, Jimmy. O sea, por un lado, yo estudié filosofía como alguien que siempre tuvo muchas preguntas, ¿no? Y en eso yo también me siento muy cerca de ti. Y por eso me fascina además el nombre de este espacio preguntario, me encanta. Yo creo que el conocimiento es el resultado de intentar responder a esa pregunta, pero ese intento siempre es provisorio, digamos, porque yo doy una respuesta hoy que mañana va a cambiar, dentro de 10 años va a cambiar, dentro de 100 años va a cambiar. Lo vemos en la historia misma de la ciencia, que Ujú. es como el paradigma de verdad que tenemos en la modernidad, la ciencia como la gran fuente de verdad. Bueno, la propia ciencia es cambiante permanentemente. Entonces, tratamos de dar respuesta, pero lo permanente son las preguntas. Y a mí me parece más interesante son las preguntas, ¿no? Estar en una actitud de pregunta es también abrazar un lugar de humildad y decir, no sé, no lo sé y por eso pregunto. Creo que puede ser por ahí, pero me sigo preguntando todavía, ¿no? O admito preguntas respecto de esta certeza que yo tengo. En fin, ¿no? Creo que la pregunta es muy importante, abre el lugar del diálogo. Y bueno, por ahí me fui a otro lado que es muy filosófico. Pero el otro lugar mío muy importante, Jime, es el lugar político, ¿no? Y soy alguien que ha estado siempre muy cerca de las inquietudes políticas, sobre todo y eso viene de mis padres, sobre todo por un dolor, ¿no? Un dolor muy, muy fuerte, siempre, desde niña, también lo recuerdo de niña, pero también muy alimentado por mis padres, ¿no? Que también lo han tenido a ese dolor, el dolor de que existe injusticia en el mundo. O sea, yo crecí en Bogotá en donde había y hay aún y cada vez más, además, porque ahora toda la migración venezolana en Colombia es muy dramático como hay familias viviendo en la calle y niños que duermen en alcantarillas. O sea, yo crecí con esto, con una ciudad en donde los niños duermen en alcantarillas. O sea, eso era tan doloroso para mí y no lograba entender y por qué. Y sobre todo no me resigno, todavía no me resigno a aceptar que eso sea así. No creo que tenga que ser así. No estoy de acuerdo con que la sociedad admita y normalice que haya eso y pienso que hay que luchar en contra de eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo debe ser esa lucha? Bueno, viene toda una complejidad. Yo, como salvadoreña por mi padre, yo tengo doble nacionalidad, soy colombiana por mi madre y salvadoreña por mi padre. Cuando yo eh, nací, pero sobre todo cuando yo crecía en El Salvador estaba en una guerra civil, en guerra civil, y la guerra salvadoreña fue cruenta, duró toda la década de los 80 e incluso más, porque antes del estallido oficial de la guerra había toda una situación prebélica muy violenta, una represión brutal sobre toda la población campesina en donde se instalaron los focos de las guerrillas salvadoreñas. Bueno, toda una historia de violencia muy grande y también crecía en una Colombia profundamente violenta, una Colombia de 200 años de guerra también, ¿no?
Entonces, yo provengo de realidades de mucha violencia en donde hubo erupciones revolucionarias, movimientos guerrilleros, movimientos armados disputando el poder del Estado y con un discurso de transformación social en sentido popular o en sentido de favorecer a las mayorías, en sentido de instaurar un orden distinto, más justo. Entonces yo siempre he estado en ese lugar, ¿no? Digamos, siempre he apoyado a la izquierda latinoamericana, si lo queremos ver en un sentido amplio, y a las izquierdas de mis países intentando cuestionar, ¿verdad? Pero desde un lugar de lucha revolucionaria y de lucha armada, ¿no? Eh, Hoy creo que la solución no viene por la lucha armada. Tampoco, no estoy en el lugar, como sí lo está mucha otra gente, de defenestrar ese pasado. Creo que tiene explicaciones y entiendo perfectamente porque me he dedicado además a estudiar profundamente esos procesos. Y a ver, lo interesante que yo he hecho, creo, o por lo menos para mí, lo que me ha resuelto a mí toda esta dolor es comparar los procesos de mis países con mi propio camino Ujú. personal. Entonces, así como yo fui una adolescente muy violenta, llena de dolor, de frustración y de necesidad de gritar, ¿verdad? Y de oponerme y de rebelarme, en mis países hubo eso y fue un momento de ese desarrollo. Y hoy estoy en otra frecuencia, digámoslo así, y en otro camino, sin dejar de pensar que hay que cambiar un montón de cosas, como lo decíamos, pero hoy creo que son otros los métodos. Eso es la cuestión. Y que ya esto, que el grito y que el insulto y que la bronca no es efectiva, creo que hay caminos de lucidez mayor para poder llegar a esa transformación. Acá estamos de nuevo. Perfecto. Gracias. Sí, esto que decías es, creo que es a lo que me refiero con combatir la cosa con la misma cosa, ¿no? Que Mm, no lo digo desde una posición de juicio, sino de observación de esto no está siendo un buen antídoto. Y además me parece que estás ahí como que tocando una cosa muy crucial al, al percibir un sistema o una nación, por ejemplo, en comparación a ti misma, porque podemos hablar de identidades nacionales, de personalidad geográfica, o yo que sé, podríamos inventarnos muchos términos. ujú. Y estamos tratando de combatir desde afuera algo que tiene la raíz adentro, porque los países son personas. Y yo me pregunto, ¿cómo rayos vamos a solucionar cualquier problema afuera si adentro individualmente como personas estamos hechos un desastrillo? Exactamente. Pero me llevó tiempo, años y sobre todo esfuerzo de autoconocimiento, comprenderlo. Tú lo dices y lo dices de manera hermosa, coincido totalmente, pero también hace algunos años atrás yo te hubiera dicho no, ¿no? Porque la mayoría no puede, no tiene la No, claro, y facilidad, no tiene. es Claro, cierto, pero al pero, mismo tiempo no es tan cierto. y además, quienes sí podemos, Inercia, claro, tenemos la responsabilidad de hacerlo. es verdad.
y no, a ver, lo vemos todo el tiempo en nuestros gobernantes. Les pedimos, esperamos, queremos que resuelvan, pero si la persona no se resolvió, o ¿por qué le vamos a pedir a una persona que tiene un montón de límites, un montón de defectos, un montón de traumas y un montón de taras, que resuelva? O sea, hay una relación con lo político que tiene que cambiar, pero que ese cambio implica, primero que todo, verte adentro, ¿no? Y eso, esa comprensión, yo veo, por lo menos a mi alrededor, que obviamente es limitado, pero quiero pensar que se va expandiendo esa idea, ¿no? Y que por eso también cunden hoy muchas formas, muchos espacios, muchos escenarios, muchas personas que te ofrecen, bueno, diferentes vías de autoconocimiento, y a mí me parece que todas son válidas, depende de lo que tú resuenes, lo que tú necesites, pero a mí me parece fantástico que existan, que exista la posibilidad, ¿no? Y valoro mucho ese trabajo, ese lugar como terapéutico. La primera gran terapeuta mía es mexicana, es bioenergética y guía de Temazcal, y es una maravillosa mujer llena de poderes que me ayudó y sobre todo me mostró todo lo que tenía que mirar, que no estaba mirando, porque te cuento que hay ese velo de negación en el que casi que vivimos porque estamos habituados a vivir así, porque es más fácil, porque es más, también para el poder es mejor que estemos en la inconsciencia, ¿no? Ahí está, ahí está. Y digo, de poder podemos hablar de muchos poderes, ¿no? Sí, Y algunos poderes parece que están flexibilizándose, por ejemplo, la ciencia, porque no le queda más remedio, porque ya tocó algunos límites y dice, no, si no nos flexibilizamos nos vamos a quedar atrás, o incluso la Iglesia Católica, yo qué sé. En política lo veo más rígido, en el sentido de que empezando por el lenguaje, y cómo el lenguaje nos hace ser lo que somos y actuar como actuamos, porque sin el lenguaje no nos comunicamos, no nos ponemos de acuerdo. Pero ahí también están las diferencias y hay palabras que no caben en el lenguaje político. Y si esas palabras no caben ni siquiera como palabras, menos van a caber como, como acciones. O sea, tenemos que separar lo espiritual de lo político, de lo intelectual, etcétera. wow, qué profundo todo esto que estás mencionando. Yo creo que em, la rigidez, mencionaste una palabra que me parece muy importante, que tiene que ver con las inercias, y yo lo veo, esa inercia, sobre todo en lo político, ¿no? Creo que la rigidez es un signo de debilidad más que de fortaleza. De Y miedo. que, claro, y que definitivamente, por supuesto, hay muchos intereses a quienes conviene que hay un estado de cosas que se mantenga, pero que también hay mucho miedo a asumir cambios que ya están sucediendo. Entonces, mientras más demoremos en asumirlos, pues más demoraremos en trascendernos como especie, que es una trascendencia que estamos necesitando a gritos, ¿no? Entonces, y que es una trascendencia en primer lugar espiritual, y que no podemos separar la espiritualidad de la política, creo que es más, nunca ha estado separada, se ha presentado como El separada, pero problema si está nos ahí damos también en el cuenta, lenguaje, claro, ¿no? Que exacto. nos da repelús, es como, no, esas palabras o te gustan o no te gustan. Y si no te gustan, pues eso no cabe. Claro, pero eso no significa que no existan. Entonces, lo tenemos claramente hoy en, a ver, por ejemplo, Bueno, toda la Gandhi lo hizo. influencia. ¿Cómo? Gandhi lo hizo, por ejemplo. Bueno,
¿ves? Ahí tenemos un ejemplo, pero hoy en América lo tenemos ahora en estas derivas de ultraderecha en América Latina y tienen fuertes, muy, muy fuertes nexos con todas las iglesias pentecostales, con todas las iglesias evangélicas, y ahí hay todo un lugar para mirar, digamos, qué está pasando, ¿no? Mm. ¿Qué está pasando para que hoy en la Argentina gobierne un Javier Milei, en El Salvador un Nayib Bukele, y en Brasil Jair Bolsonaro esté próximo a asumir un segundo mandato? Porque en Brasil, por ejemplo, todo el evangelismo tiene una fuerte injerencia en la política y apoya a Bolsonaro. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Yo creo que hay cuestiones que mirar y que tienen que ver con esto, con esta conexión espiritualidad política, que es mucho más fuerte, más carnal la relación de lo que queremos aceptar, ¿no? Bueno, y otra palabra que no cabe es la psicología. O sea, parece que los políticos no tienen psicología. Eso no se toca, es intocable. Y volviendo a lo de la personalidad, las personas tenemos personalidad, tenemos problemas psicológicos. No conozco a nadie que no los tenga. Hay quien los tiene muy graves y como países también y como Absolutamente. gobiernos también. Pero eso no, eso está ahí negado. Me parece fascinante que estemos hablando de todo esto. Mira, como yo lo veo es así, hoy, en este momento, ¿no? Eh, decidimos, en algún momento tú mencionaste el poder de que lo tenemos, pero primero nos han educado, mal educado, para resignar nuestro poder, ¿verdad? Y entonces depositarlo en otros. Entonces, este modelo de democracia liberal es un modelo de delegativo, pero lo delegativo tiene que ver con delegar el poder mío. Entonces, yo pienso que este poderoso me va a, y lo pongo en un lugar de idealización, lo elevo, ¿no? Porque el señor presidente, y en América Latina tenemos mucho esta tendencia a idealizar a nuestras figuras, a paternalizar a Ujú. nuestras figuras. Y ese me parece uno de los graves errores y problemas a la hora de tener estas sociedades tan profundamente autoritarias, porque precisamente predomina ese esquema patriarcal. El presidente, el señor presidente es el que manda y por tanto es intocable. Entonces yo le doy todo el poder, él hace y deshace a sus anchas, pero también me exime a mí Ah, de claro. mi papel de vigilar, de estar atenta y de estar en un plano de igualdad. A ver, en este momento esta persona tiene este cargo y le corresponden estas funciones. Como una persona más, a ver, le pagamos todos, del erario público sale su sueldo, es un empleado de nosotros en realidad. Pero no lo podemos ver así, pero porque hay toda una impronta colonial, monárquica, en que lo ponemos en un lugar como rey, ¿no? Y Pero entonces, esas dinámicas empiezan en casa. claro, exactamente, porque si mi padre es el rey y yo no puedo, o mi madre a veces, Sí, o ¿no? quien Hay sea. familias matriarcales en donde funciona así, y entonces también yo quedo en un lugar como de infantilización. Exactamente. Entonces, yo no puedo, yo no soy, no alcanzo a opinar, no. Por eso palabra lúcida también, y me parece hermoso poder como contar el lugar político, que es un lugar muy básico y muy fundamental de decir, a ver, tu palabra sí importa y sí tienes que decirla en el escenario en donde estés, en tu casa, en tu familia, frente a tu hermano mayor. Vamos a aprender a hacerlo con respeto. No significa pelearnos, ni odiarnos, ni dejar de tener relación. Significa aprender a que tu lugar también exista y no borrarlo, aminorarlo.
invisibilizar lo como el lugar de la mujer frente al hombre, ¿no? A ver, la mujer también es importante y tiene y todos tenemos un papel y todos tenemos una voz y todas esas voces son igualmente importantes acá, porque es una construcción comunitaria, como una familia lo es, exactamente. Entonces, pienso mucho así, ¿ves? Entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo micro y lo macro, entre el hogar y la comunidad, entre la sociedad y la nación, todas esas relaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sean democráticas realmente? Democracia es que cada quien tenga un lugar y un valor y no esa disparidad absolutamente injusta en la que vivimos y que no es normal ni natural. ¿Por qué tenemos que aceptar eso? No, Yo creo que la palabra democracia está obsoleta. Se necesita otra, porque seguramente. incluso suena como de concreto y está refiriéndose a otra cosa que no es dura ni angulosa. Como que Tienes toda la democracia razón. siento Me que encantaría suena como a repensar, una claro. caja de democracia que ya, Sí, sí, la democracia, suena como a burocracia. No, no, no. sí, Estamos hablando de exacto, comunidad, de familia, de un... Ahí entra el lenguaje también, porque el lenguaje totalmente. es muchas cosas, ¿no? Exacto. Y es música. Y Mm. la música entra. Y eso lo saben los sociólogos, ¿no? Saben muy bien cómo llegar ahí al cerebro, al corazón, al páncreas, ¿no? Con el lenguaje comunicamos cosas, entonces yo siento que hay que, no sé, hay que cambiar el lenguaje, hay que, no cambiar, enriquecer el lenguaje. Y ponerlo a circular en esos otros espacios que lo estás diciendo hermosamente, están anquilosados y están rigidizados. Y cómo les inyectamos creatividad. Tú dijiste la música, pero es la música y el arte todo. Por Fíjate, ejemplo, inyectado, esa palabra suena a lo que es. claro, o sea, pongámosle fuerza, nuestra energía, la energía del pueblo. Te iba a decir que el Palabra Lucida, por ejemplo, se fija en los grafitis. Y me encanta que el contenido es muy visitado en la página es cuando he hecho reels de grafitis que son fantásticos Ujú, porque la sabiduría del pueblo está ahí. ujú. Y es hermoso eso, ¿no? O sea, la creatividad, el arte, espiritualidad, política, es como lo que acabas de decir, hígado, páncreas, corazón, cerebro, somos Somos eso. unidad. Todo eso no se puede separar. Entonces, esa idea de compartimentar y de lo jurídico está así y no entiendo ni papa, lo económico menos lo entiendo. Entonces, cada quien ahí hace lo que quiere, porque como el resto no entendemos nada, no, acerquémoslo y todos aprendamos un poco, o el que sabe más de eso, bueno, obvio, hay, hay que desordenar y reorganizar permanentemente, tiene que ser dinámico y fluido, es lo que estás diciendo, y no todo así acartonado. Y es verdad, burocracia, democracia, poder judicial, ejecutivo y tal, ¿no? Y todo queda en una caja que, no, que además Excluye a es las personas. irreal, es ficticio porque no funciona así la Fíjate, realidad. y a quien excluye desde el principio es a la infancia. La infancia es ajena a todas esas palabras, suenan horrible. ¿Qué es eso? No, no se entiende. Entonces, no, los niños no tienen nada que ver con la política. Perdón, ¿no? Las Exactamente. niñas y Es las niñas. sociedades patriarcales adultocéntricas. Entonces no son incluyentes, porque resulta que, y las infancias nos están mostrando todo el tiempo un montón de cuestiones, un montón de inconsistencias, un montón de necesidades, ¿Sí? Y los ¿verdad? animales no humanos, ya ni te digo, cosas. A ver, Exacto. no, no nos va a dar tiempo, se puso, te digo, se puso muy bueno y seguiría. Sí, Mm, tenemos tiempo para ¿sí? seguir, tenemos un tiempo A ver, más. Sí. ¿tú crees que esto comienza con el diálogo interno?
qué gran pregunta. Es que no creo que hay un diálogo interno que no dialogue permanentemente con el exterior. O Bueno, sea, y hay un además es diálogo diálogo interno, o es puro pero, monólogo. o sea, tenemos tremendos monólogos permanentemente, ¿no? Y nuestra relación con las palabras ocurre primordialmente adentro nuestro, ¿verdad? Pero creo que ese monólogo interno permanente está en referencia con todos los discursos, estímulos e información con la que estamos en contacto permanentemente. Entonces, yo recuerdo mucho, mira que yo escucho y eso es algo que también me parece hermoso de ti y que es muy importante, aprender a escucharnos más y mejor, ¿no? Entonces, del diálogo que sostenías acá con María Tavares, he pensado mucho en eso, porque me parece hermoso y me parece muy importante lo que ella dice. Ella mencionó la respiración como ese constante ir y venir del adentro con el afuera, ¿no? Entonces, evidente, y yo creo que es así con la palabra, es exactamente así. O sea, hay un momento en el que es tuyo, es tus pulmones, es tu propio proceso corporal introduciendo todo eso, ¿verdad? Y pues sí, y por eso lo que va a salir es único. O sea, tu aire, tu aliento, tu palabra va a ser única, pero se nutrió y provino y abrevó de este otro aire colectivo en el que estábamos, ¿no? Entonces es esa permanente ida y vuelta, ese permanente juego entre el adentro y el afuera lo que hace que seamos quienes somos, ¿no? Pero también por eso es dinámico, por eso es creativo, por eso es fluido, no es algo que podamos, ¿no? Encerrar en realidad, ¿no? O esos encierros que intentamos son ficticios. Es lo que te diría en relación con eso del adentro y la afuera, pero son como cuestiones, eso, muy filosóficas a pensar, pero creo que es así, ¿no? ¿Cómo llegaste allí? Digo, es una pregunta muy difícil porque probablemente no haya sido epifánicamente un día, sino que es un proceso largo de años. Pero más o menos, ¿cómo fuiste llegando a... A ver, me parece que palabra lúcida es el resultado de mucho trabajo interior sobre todo. Y algo que Increíble como que tú llegaste a un punto, dijiste, me imagino que estuviste elaborando y ahora es esto mismo de adentro y afuera. Ahora va hacia afuera y vuelve adentro, va hacia afuera y vuelve adentro. también. Pero antes de expirar, ¿qué pasó allí en ti? Qué hermoso, qué hermoso que se entienda. Eso es muy, muy lindo que yo pueda trasladar. No existen las casualidades, entonces justo Ay, gracias antes, por decirlo. Estoy no, obsesionada con eso. es que no existen. No, o sea, cada vez me doy más cuenta y hoy te voy a decir qué pasó. Justo antes de estar acá contigo en esta charla exquisita que estamos teniendo, yo estaba trabajando con el diseñador gráfico que me está apoyando en Palabra Lúcida, que es un magnífico profesional. Ah, pues saludos, Y ¿eh? Muy bonito sí, trabajo. él va a ver esta charla y lo vamos a saludar a Juan Russo. Em, y yo le estaba explicando a Juan que para que él lo pudiera graficar en la presentación que estábamos preparando para más tarde, ¿verdad? Enhorabuena, Le ¿eh? estaba explicando que Palabra Lúcida es el resultado de 30 años de vida académica, que parece increíble que ya llegué a ellos, 30 años desde mis 18 que empecé mi carrera, ¿verdad? Y que continué todavía con maestría, doctorado y postdoctorado y todo el trabajo en la docencia que he hecho, que es muy importante también. Em, en la investigación, o sea, 30 años de estar en los circuitos universitarios, en los libros, estudiando, ¿no? Y es la conjunción de todo eso y sobre todo
entender que eso, sin esto otro, no tenía sentido, ¿no? Y esto otro es ese trabajo que empecé en México, eh, muy, diría incluso empujada por mi pareja, mi compañero, el padre de mis hijos, que desde que empezamos a formalizar nuestra pareja y nos fuimos a vivir juntos, empezó a decirme, tienes que ir a terapia, por favor, ve a terapia, ve a terapia. Y yo así como, ¿yo? ¿Terapia? ¿Por qué? ¿Qué necesito yo? Si soy perfecta, soy divina, ¿qué terapia me vas a mandar? Y gracias a Gustavo, yo llegué a Rosa Marta, mi fantástica, maravillosa chamana, terapeuta, sabia mujer, y empecé ese trabajo de auto. Y por eso fue tan sorprendente para mí como, o sea, fue descubrir todo un mundo nuevo en el que yo no había ingresado. Yo tenía 32 años en ese momento y fue como, wow, o sea, realmente fue un inmenso camino de descubrimiento que por supuesto continúa, que no terminará, como cualquier camino, como cualquier conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es así, es infinito, como se dice en Argentina, un viaje de ida. Me encanta ese dicho argentino porque es así la vida, ¿no? Es un viaje de ida en el que vas viajando y descubriendo y desmitificando todos tus grandes mitos y resignificando tu vida, tus experiencias y grandes certezas que tenías, en mi caso, por ejemplo, en relación con la política. Entonces, cuando me preguntas, tú misma tienes la respuesta. Fue ese viaje de autodescubrimiento y de sanación, ¿no? Lo que me permitió entender que no importa cuántos libros leas, no importa cuántos autores puedas citar, si eso no tiene un correlato con tu interior, con tu intimidad, con tu Volvemos a interioridad. la verdad, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces tú Podríamos puedes decir, conocer y de hecho conoces a personas que no leen y que tienen una sabiduría profunda y puedes conocer a personas que se leyeron todo y son un pelotudo, una pelotuda, como se dice en argentino, ¿no? Entonces, no, ¿ves? O sea, yo he tenido, y por eso he hecho esta carrera, ¿no? He tenido mucha admiración y mucha devoción por la universidad, por los libros, por el conocimiento. He sentido mucha admiración, mucho respeto por toda esa institución, ¿no? Académica y al final me di cuenta de que la sabiduría no tenía que ver con eso, ¿no? En realidad, si bien, claro, me gusta y me encanta y creo que desde ese lugar aporto algo y amo enseñar y dar clase y la docencia es un lugar de encontrarme con personas por las que siento muchísimo respeto, que son mis alumnas y alumnos, ¿no? Pero también, justamente, hoy lo vivo de una forma muy distinta, ¿no? Como esto, yo te comparto esto, pero también estoy aprendiendo un montón, siempre estamos aprendiendo, entonces es exactamente, palabra lúcida, la gran conjunción de de esas vetas, ¿no? De esos grandes derroteros de aprendizaje. Y siempre estamos en aprendizaje. Una de las máximas de palabra lúcida es estado de aprendizaje permanente. Ese es en nuestro estado. o sea, conocer es acceder a lo desconocido. Yo creería que primero que todo es una apertura, que hay que querer aprender. Y eso es también lo que veo con mucha preocupación hoy en día, ¿no? Que si te cierras al aprendizaje, o sea, por un lado hay como la negación al aprendizaje o el encierro en el dogma,
Claro, se requiere Entonces, yo ya humildad. soy de aquí y ya no me mueves de aquí. Y ahí es donde yo veo, o sea, ahí es donde me interesa apuntar, ¿no? Como decir, no, a ver, siempre te puedes mover un poco, ¿no? De tu lugar y siempre puedes mirar otro punto de vista. O sea, conocer creo que es tratar de realmente ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Moverte. Yo lo vería como algo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? El movimiento de ideas, ¿no? Ujú, Tu ujú. idea no es la única y probablemente no sea la mejor, aunque te duela. Porque no existe la mejor, ¿o sí? Ahí entramos ya en una competencia absurda, Exactamente, supongo, porque niega la diversidad para empezar. exactamente. O es la mejor, es la que te funciona en este momento. Así es. O es el acuerdo al que pudimos llegar en medio de un desacuerdo profundo. Bueno, lo mejor que pudimos encontrar fue La esto. tregua. Pero no, claro, pero a lo mejor más adelante se abre otra posibilidad. Que la democracia es eso, es el mejor de los sistemas o el menos peor que pudimos encontrar y aún así tiene infinidad de falencias, fallas, hipocresías, ¿no? Entonces, vamos a seguir buscando, por eso me encantó. Yo creo que la palabra democracia tenemos que repensarla. Me encanta, me encanta, me encanta. Problematicemos. Entonces, creo que el conocimiento tiene que ver con eso, ¿no? Como con introducir duda en donde Ujú, hay mucha certeza, ¿no? ujú, Introducir ujú. movimiento en donde hay rigidez, introducir pregunta en donde crees que la verdad es con mayúscula y así para siempre, ¿no? Eh, Bueno, eso también es la terapia, ¿no? Un poco, totalmente, cuestionar cosas. totalmente. Es exacto, porque tú creías que, ¿no? En mi caso, por decirte, creía que mi papá era la víctima de mi mamá y eso me hacía sufrir toda mi adolescencia, ¿no? Y me hacía parcializarme hacia mi padre y pelear contra mi madre y después darme cuenta de que realmente no era tan así. Bueno, Es impresionante porque todas esas creencias son puro lenguaje. O sea, nuestros recuerdos, claro, son imágenes, pero difícil. son lenguaje que repetimos, repetimos y a base de repetición lo creemos. Hay una, una terapeuta, justamente, pero que es una especialista en crianza, que es magnífica, que a mí me sirvió muchísimo cuando devine en madre, la leí mucho y la recomiendo mucho. Se llama Laura Goodman, Goodman de apellido. Y uno de sus libros más Good, importantes, ella Goodman de Good, publica con doble Goodman, O. no, con U. Ah, Goodman, así como suena Laura sí. Goodman, yo después te voy a pasar la referencia, por ahí tengo algún PDF en libro de ella, se lo compartí, por ejemplo, a Lauri cuando iba a ser mamá, a mí me ayudó muchísimo y uno de sus libros más importantes se llama El poder del discurso materno, el Ok. poder del discurso materno. Entonces, cómo necesitamos deconstruir esos discursos de la infancia, ¿no? Que nos creímos tanto, pero que en un momento entendemos que no, era el discurso en todo caso de nuestro papá, de nuestra mamá, del adulto que nos cuidó, pero que no es nuestro, o sea, tenemos que construir nuestro propio discurso, ¿no? Entonces, bueno, y ella muy, muy interesante lo que ella dice cosas muy parecidas a las que nosotros estamos comentando acá. Ella dice, lo que sucede a nivel del adulto con el niño es muy semejante a lo que sucede entre las naciones poderosas y las naciones subyugadas. Claro. Entonces, lo que hacemos es reproducir, o sea, lo que pasa, lo que va pasando es eso, que quienes nos gobiernan son, hoy en la Argentina pasa eso, ¿no? O sea, se sabe, es público, de público conocimiento, que Javier Milei fue un niño muy, muy abandonado, muy poco amado, con mucha, digamos, con mucho dolor en su infancia y en su adolescencia, probablemente no sanado, y bueno, es la persona que es. Entonces, es importante verlo y es, por otro lado, revelador. ¿Por qué el pueblo argentino o una muy buena parte de este pueblo y de la juventud se siente identificada con esa figura? ¿Mm? Ahí hay una pregunta que hacerse que es Ujú, política y psicológica. Cuando dices ujú. no se puede separar, Sí, no se puede la separar y no lo idealización. separemos. ¿Perdón?
La idealización, ¿no? Es el Edipo político. Exacto, exacto, exacto. Entonces nos enamoramos de esa figura porque, pero también porque resonamos con él de alguna manera. Él Claro. expresa quién soy yo, toda esa bronca, ¿no? Y la posibilidad de decirle a los otros políticos, usted es un corrupto y es un desgraciado y es un aquí, es un acá, Milei se atreve. Eso pasa en El Salvador con Bukele, ¿no? Los jóvenes se sienten profundamente identificados y felices de que por fin otro joven como ellos, que usa redes sociales, le pueda decir a los políticos de la vieja guardia, son todos iguales, son todos corruptos, no sirven para nada y aquí vengo yo el gran Salvador. Ahí es donde Bueno, yo y creo que ese es discurso es muy peligroso también, decir todos terrible. tal, todos, porque todos, ¿no? No, no, es lo que yo trato de hacer, por ejemplo, en mis clases de pensamiento político latinoamericano, como a ver, distingamos los tantos, hay diferencias de proyectos y sepamos, o sea, sepamos diferenciar y distinguir, ¿no? No todo es lo mismo, no metamos todo en el mismo costal. Bueno, entonces esta invitación a pensar siempre, invitación a pensar, a ver, pensemos, piénsalo de verdad, no digo, yo les digo esto, por ejemplo, a mis alumnos, no digo que pienses como yo entiendo que no, o sea, yo soy salvadoreña, yo soy muy zurda para tu gusto, yo te entiendo que, o sea, yo no aspiro a que estemos de acuerdo, sino a que pienses por ti mismo, llegues a tus propias conclusiones, pero con fundamento. Entonces, tengamos todos los elementos sobre la mesa y discutámoslos. Entonces, creo que la democracia, a falta de otro nombre por el momento, debe nacer de eso de una posibilidad de, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué se pensó sobre esto antes? Pongamos todo esto, sopesémoslo, miremoslo, examinemos con cuidado, ¿no? Vayamos, eh, a ver, la racionalidad, ¿qué tipo de racionalidad vamos a alimentar y para qué? Porque la racionalidad que ha predominado es esa racionalidad de la imposición, ¿no? Del, del estar eh, del estar subyugados a una minoría. Entonces, la mayoría estamos, la mayoría de mujeres tenemos que estar subyugadas a un grupo de hombres que nos dicen qué hacer, cómo vestirnos y que y de ahí para adelante, claro, y que nosotras tenemos la culpa de que nos violen, de que nos maten. La Eh, culpa, otra palabrota. otra Así palabrota. es. Uf. Carmen, ¿Cuántas palabras? se me ha ido esto como agua de Jamaica, que es diurética. Ay, sí, qué rica el agua de Jamaica, la extraño, la extraño. Bueno, cuando vaya a México, espero poder brindar con agua de Jamaica contigo mucho. Claro que sí. Qué hermoso, Jimé, qué hermoso compartir, coincidir tanto, poder intercambiar, poder explayar ideas. Es lindo, es Es importante. necesario, Carmen. Yo te felicito muchísimo y te quiero pedir Gracias. que invites a quien nos esté escuchando. eh, bueno, no, ya va a ser tarde. Pero no importa porque lo pueden consultar. Hoy hay un Sí. evento significativo y muy interesante. Cuéntanos. Ah, Para bueno. cerrar O con sea, broche de oro. gracias, de nuevo, gracias por invitarme, por abrirme este espacio hermoso. Bueno, entonces aprovecho y les invito, la invitación queda hecha a Palabra Lúcida. Palabra Lúcida es este nuevo proyecto, yo la llamo como mi hija, la hija, yo soy madre de dos varones y Palabra Lúcida entonces es mi hijita nena. Es un proyecto educativo, es un espacio virtual de formación que propone el crecimiento personal a partir de la conciencia y atención en la comunicación. Somos @lúcida palabra en Instagram, palabra lúcida en Facebook, estamos en YouTube, en un canal pequeño que esperamos que crezca. Tenemos un ciclo de charlas semejantes a esta hermosa. Como les decía, esa sección se llama La Palabra de.
Y la palabra de, es hijo de preguntario directamente, así que Wow. hermoso que vengan, que se acerquen, sí, totalmente, como que a partir de verte fue que yo dije, ay, qué lindo, quiero hacerlo, y lo hice, y se podía, y fue muy, muy bello, así que son espacios hermanos, ¿verdad? Hermanas, palabra lúcida y preguntario. Y bueno, invitarles entonces a seguirnos en las redes, a estar atentos y atentas a toda la información que compartimos que tiene que ver con mejorar nuestra comunicación. Y hoy puntualmente tenemos un encuentro online gratuito en el que invitamos a identificar el desafío comunicativo de cada quien para poder superarlo porque pues Mm. suena muy lindo, ¿no? Mejorar la comunicación, prestar más atención, ser más consciente, pero son como aspiraciones altas, grandes, abstractas tal vez. Y la invitación de hoy es a identificar cuál es tu desafío comunicativo personal particular en el que desees trabajar prioritariamente en este presente, ¿no? Entonces a lo mejor tenga que ver con hablar, a lo mejor tenga que ver con escuchar, a lo mejor estás escribiendo algo y necesitas fortalecer tu escritura. Entonces, cada quien puede identificar qué es aquello. A lo mejor tenga que ver con no enojarte. Era lo que me Uf. pasaba a mí. Bueno, y tienes que elegir porque no se puede todo a la vez, ¿no? Entonces, la invitación un poco es a identificarlo y a encontrar en Palabra Lucida un espacio de contención y de seguridad que es muy lindo, muy ameno, muy contenedor y afectuoso, en donde puedas venir y trabajar aquello que te está preocupando en tu comunicación y mejorarla. Es algo sencillo, básico y a la vez profundo y transformador. Hablando de los cambios, bueno, no es tan fácil, ¿no? Cambiar, pero uno de los tantos cambios que necesitamos tiene que ver con la comunicación, con la palabra. Me fascina que Jimé lo entendió perfectamente y resuena. Ella además como poeta y es gran escritora que es, sabe y lo entiende, que el trabajo, la palabra nos constituye. ¿No? Genera nuestra realidad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra realidad personal, familiar, social, profesional, a través de mejorar nuestra comunicación? Esa es la propuesta de Palabra Lúcida. Todas y todos muy invitados y muy bienvenidos a este espacio y a continuar.